señor presidente. Adriana, queríamos preguntarte si durante la última dictadura cívico-militar fuiste víctima de algún secuestro, de torturas, y si fue así, si nos podés relatar los hechos y las circunstancias y todo lo que recuerdes al respecto. Sí, fui víctima de todo eso y puedo relatar todo eso. Así que, ¿ustedes me escuchan con eco? No, te escuchamos bien, Adriana. Sí. Bueno, entonces yo puedo decirles que yo vivía en la calle San Juan 270 en Buenos Aires, capital federal, con mi marido entonces Eduardo Corro y con mi hija Candela Corro, y mi marido y yo militábamos en una pequeña organización que se estructuraba en torno a un periódico compañero, y nuestra tarea era distribuir el periódico entre las bases. Era un periódico antidictatorial y antiimperialista, con la idea de organizar una resistencia porque estábamos viviendo una dictadura militar que estaba aplicando un terrorismo de Estado increíblemente importante. Entonces nosotros considerábamos nuestra obligación trabajar en contra de eso para volver a un Estado de Derecho. Y mi padre, que tengo que también dar antecedentes porque tiene que ver con este juicio, mi padre militaba en la universidad, era profesor de arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, había sido echado en la noche de los bastones, pero siempre mantuvo una militancia y tenía muchos problemas de persecución. Mi madre igual era asistente social en Lomas de Zamora, y ella también tenía problemas en la zona y en su trabajo a causa de su postura antidictatorial. Tengo que contar eso porque tiene mucho que ver con la historia. Así que nosotros habíamos ido en el febrero del año 78, pasamos las vacaciones en Villa Gesell, porque Eduardo tenía trabajo allí, y una vez terminado, después de un mes de trabajo, tenía que organizar un torneo. Una vez terminado, volvimos a casa, llegamos al aeropuerto, volvimos a la casa, y nos llama mi hermana un poco más tarde, diciéndonos que mi padre había desaparecido de la casa, que ella había encontrado la cartera de mi madre vaciada sobre la cama. Era muy tarde esa noche y nosotros pensamos que no podíamos hacer nada por la actividad de mi padre. Pensamos que efectivamente era un problema avanzado esto a causa de su militancia. Entonces dijimos, mañana vamos a resolver el problema, vamos a ver qué pasa. Bien, nos fuimos a dormir esa noche y a las 7 de la mañana siguiente nos golpean la puerta y entra una patrulla de hombres armados con armas largas, que se dice personal de seguridad de las fuerzas conjuntas, y entran en toda la casa. No sé qué cantidad era, 6, 7, 8, qué cantidad de gente muy armada. Y bueno, nosotros estábamos en la cama, por supuesto, durmiendo. Entran con mis padres. Entonces dejan de lado a mis padres, nos obligan a vestirnos, se sorprenden mucho por todas las bibliotecas y los libros que teníamos, hacen una razzia con todo lo que pueden y nos llevan a Eduardo Corro y a mí, nos hacen bajar el ascensor. En ese momento uno, al que le decían Pato, me pregunta si yo era judía. Él era ascensor, y que no era judía, porque me dijo a los judíos les damos un tratamiento especial. Bueno, nos sacan de la casa, nos ponen en 2 autos diferentes, y es la última vez que yo vi a Eduardo por 3 o 4 días, y nos llevan a un lugar bastante lejos, toman la calle San Juan hacia el oeste, nos llevan a un lugar, debe haber sido como 1 hora o alrededor, tal vez un poco menos. Finalmente doblan un giro de 90 grados, como entrando en alguna parte, hacen un pequeño burrito y hay un patio de piedrita, y ahí llegan, terminan, ahí me bajan del auto. Yo estaba muy tabicada, tenía una gran venda en los ojos, no veía nada. Me bajan y me entran en un calabozo o en una pieza, yo no sé lo que era, y en este lugar me dejan en el suelo por mucho tiempo. Tengo que contar ahora qué había pasado con mis padres.
mis padres reciben, cuando yo estaba en Villa Gesell, así que estoy volviendo para atrás en la historia. Mis padres reciben una visita de las fuerzas conjuntas también, que llegan a su casa en Alem 1056, en Banfield. Llegan a su casa muy armados, igual como llegaron a la mía, con una chica muy torturada y muy golpeada. Esta chica muy torturada se llamaba Mari y era una compañera mía. Entonces le presentan a esta chica 4 fotos de mí y de mis hermanos y le piden que reconozca las fotos. La chica me reconoce a mí y a mi hermano. Entonces se la llevan y se llevan a mis padres y a su empleada, porque me estaban buscando a mí pero no me encontraban. Se llevan a mis padres y a la empleada a la brigada de San Justo, donde los amenazaron durante 3 días, los amenazaron con tortura. Mi padre acababa de estar operado de un desprendimiento de retina, tenían 67 años los dos, y amenazan a la empleada con tortura, amenazan a mi madre, amenazan a mi padre, los tienen en un calabozo. Yo estaba sentada, finalmente le dieron una silla, mi padre y la empleada estaban sentados en un banco de cemento. Ahí pasaron 3 días comiendo una sola vez por día, hasta que finalmente mi madre, temiendo por los ojos de mi padre, si la torturaban con picana, mi madre dijo dónde estábamos. Estábamos en Villa Gesell. Mi padre se había defendido diciendo que legalmente no podían pedirle a él que delatara a su hija. Se defendió hasta ese momento con eso, pero seguro que lo iban a torturar. Entonces mi madre pensó, no hicieron nada malo, no va a pasar nada, yo digo dónde están. Entonces dijo que estábamos en Villa Gesell, pero no dijo que ese día nos íbamos de Villa Gesell. Entonces la patota se fue a Villa Gesell a buscarnos en 1 o 2 autos, yo no sé. Llegan a Villa Gesell, llegan al hotel, y en el hotel le dicen, acá no están, se fueron. Entonces se van al aeropuerto y ven que el avión ya había despegado. Así que por suerte mis padres me dijeron cuándo nos íbamos. Eso nos permite llegar a mi casa con Candela, y recién vinieron al día siguiente. Si no, el viaje de vuelta de Villa Gesell hubiera sido todos los dos, Candela también, en una camioneta, y no sé lo que hubiera pasado con Candela. Así que retomo la historia. Llegan a mi casa, nos llevan a San Justo. En San Justo me ponen en una habitación donde me tienen mucho tiempo, una gran amansadora, no sé cuánto tiempo, y finalmente me llevan arriba, por una escalera. En esta escalera, cuando me llevan, ya la cosa empieza un poco mal, porque el guardia que me tiene agarrado del brazo derecho, aprovecha con la mano, me tiene agarrado acá, aprovecha con la mano para tocarme el pecho. Entonces yo pensé que eso iba a terminar mal. Cuando llego arriba, hay alguien que me dice, aquí nadie la puede molestar sexualmente, eso está prohibido, si alguien la molesta usted me avisa. No sé quién era, estaba tabicado. En esa oficina me empiezan a hacer preguntas. ¿De qué organización soy? ¿Dónde soy? ¿De quiénes somos? ¿De cuántos bancos robamos? ¿De dónde están las armas? ¿De cuántos policías matamos? Y entre todas estas preguntas, golpes. Con cinturón, con palo, con las manos en las orejas, tirándome de uno a otro, tirándome al piso, patadas, todo ese trámite. Finalmente terminan con los golpes, no había mucho que yo podía decir, porque además no se puede hablar en esta situación. Entonces me llevan de vuelta abajo, me llevan a una sala muy chiquita, y en esta sala chiquita me dicen que me tengo que desvestir. Tengo que desvestir yo misma, tengo que desnudar. Entonces no había más remedio porque me pegan. Entonces me empiezo a desnudar, es como hacer un striptease delante de toda la patota. Yo estaba tabicada. Cuando finalmente me desnudo, me dicen, tenés que subirte a la cama. Me subo a la cama con una especie de banquito que había. Me dicen, abrí las piernas, abrí los brazos. Como yo no los abría bastante, los abren ellos completamente como ellos querían, y me atan como hacen con toda la gente a la que torturan con picana. Me ponen un cable en el dedo meñique del pie, en el dedo chiquito, y me tiran agua, me tiran una arpillera encima y la mojan. En ese momento yo me pregunté, ¿para qué me hicieron sacar la ropa si ahora me están tapando con una arpillera? Me hubieran podido mojar con ropa. Pero el hecho de sacarme la ropa tenía un significado finalmente. Así que
empiezan a torturar con la picana, que es lo más infernal que yo he conocido en mi vida, porque en cuanto la electricidad empezó a pasar, yo no podía parar de gritar, no porque quisiera gritar, yo no quería gritar, es como una necesidad fisiológica del cuerpo, eran aullidos que salían. Entonces, aullidos todo el tiempo que esta gente usó la picana, que fueron unas cuantas horas. Empezaron a torturarme las rodillas, me torturaron los brazos, volvieron a las rodillas, me torturaron, empezaron a torturar los pechos. En todo este trámite hasta este momento, cuando me obligaron a desvestirme, había comentarios sobre mi persona, comentarios sobre mi físico. Cuando me hacen acostar en la cama, la misma cosa, sigue en los comentarios. Junto con eso, ¿cuántos policías mataste? ¿Dónde están las armas? Y entre ellos, los comentarios. Entonces, sigue la tortura y empiezan por los pechos y de repente empiezan a torturarme en los genitales, empiezan a torturarme en la vagina con mucha intensidad. Es decir, yo por abajo de la venda incluso podía ver a la persona que estaba entre mis piernas torturándome en la vagina. Eso directamente era una violación, eso no se puede llamar de otra manera, porque y duraba mucho tiempo, y cada vez que volvían, porque se iban a los brazos o se iban a las rodillas, volvían a la vagina. Este trámite duró mucho tiempo. Me hacían preguntas que era imposible responder. Me preguntaban, por ejemplo, ¿en qué idioma le hablé a mi madre en mi casa? Preguntas estúpidas. Yo a mi madre en mi casa simplemente le dije, por favor, cuida la candela a mi hija, que había quedado en la casa también. Y yo dije, en castellano, me seguían dando picana. Bueno, finalmente dije, bueno, en italiano, le hablé en italiano. Bueno, ahí cambiaron la pregunta, parece que esa pregunta los calmó, pero después preguntaban, ¿dónde están armas? No hay armas. ¿Dónde están? ¿Cuántos bancos robaste? No robé ningún banco. Bueno, fue así, toda la tortura fue así, con preguntas muy generales, con ninguna pregunta concreta, con muchos comentarios sobre mí, y con comentarios también sobre cuánta gente habían llevado a manchar, que se llevan secuestrados para ir a identificar a otra gente, o un operativo que estaban por preparar, o que tenían que pedir área para esto, para lo otro, o que tenían duraznos al natural en la heladera. Yo escuchaba todo eso y me parecía absolutamente monstruoso, porque en medio de todo eso yo estaba crucificada en una cama a los aullidos, y esta gente pasaba la picana alegremente en mi vagina, en cualquier parte, y era como natural, normal. Era así. Todo esto duró muchas horas. Al principio vino un médico o alguien, yo supuse que era un médico, que dijo, bueno, tienen que parar. Me puso un estetoscopio y dijo, tienen que parar. Entonces pararon por un rato, no sé, 5 o 10 minutos. Después vinieron de nuevo, tienen que parar otra vez. Entonces pararon, dijeron, nos vamos a comer. Me dejaron crucificada ahí, yo no sé por cuánto tiempo, porque a estas alturas mi juicio y mi conciencia no estaban del todo ahí, estaban un poco rotos. Cuando vuelven otra vez con la picana, otra vez con la vagina, que me gustaba muchísimo. Las rodillas, me dieron picana en las rodillas hasta el cansancio. Y cuando uno recibe electricidad, flamea en la cama, es así. Así que, y es muy intenso, y solamente un minuto es mucho tiempo. Un minuto de eso es interminable. Bueno, horas es muy doloroso. Entonces, bueno, finalmente yo no sé cuándo terminaron, yo no sé cómo terminaron, yo no sé quién me bajó de la camilla, pero me vistieron sin ropa interior, me pusieron la ropa encima y me llevaron a un calabozo donde yo me encuentro, cuando logro tener un poco más de conciencia, yo me encuentro en el calabozo tirada en el piso sobre una frazada gris y sin poder hablar, sin voz, y con la boca que no me la lengua que no me cabía en la boca. Entonces en un momento viene un guardia y yo pido agua, y el guardia me dice que no me pueden dar agua porque me va a matar si me da agua, y se va. Entonces yo quedé ahí toda la noche. El techo del calabozo tenía era como cemento o yeso, pero no liso, estaba todo mal puesto.
Y yo estaba un poco delirante. En el techo yo veía figuras que gritaban, que se movían, como si fueran figuras monstruosas. Finalmente me dormí o pasó algo por el estilo. A la mañana siguiente o al día siguiente alguien viene y me trae una taza de mate cocido. Con el mate cocido recuperé un poco la lengua, el espíritu, dejé de tener sed, pero no tenía voz tampoco. Así que me dejaron ahí todavía un rato más. Finalmente me sacan de ese calabozo, yo casi no podía caminar, me llevan arrastrada. Este calabozo era muy chiquitito, chiquito era, bien chiquito. Me sacan de ahí, había otras puertas, me llevan a otro calabozo que era más grande, donde había una especie de banco de cemento en la pared. Y este calabozo tenía como un pasillito y tenía una pileta y un bañito. Entonces me dejan en este calabozo. Así que me quedo ahí. Yo sangraba mucho porque con la tortura me habían provocado una menstruación, una especie de menstruación. Entonces sangraba mucho y tenía todos los pantalones pegoteados. Esa noche la pasé en ese calabozo. Al tercer día me llevan a una oficina arriba y en esta oficina estaba el tiburón, sin tabique, lo vi al tiburón sin tabique, y estaba Eduardo, mi marido. Entonces me dejan hablar con Eduardo, con el tiburón al lado, un poco para ver que los dos estábamos vivos, y yo pido algo por la hemorragia que tenía, y tenía además lastimado los dedos, quemado los pechos, quemado el labio. Entonces me dice, ya te vamos a curar, me dan un paquete de modes o de algo de eso, y me llevan de vuelta al calabozo, abajo, al gran calabozo donde yo pasé casi todo el tiempo que estuve en la brigada de San Justo. Yo quiero que quede constancia de que toda esta tortura que me hicieron, yo la consideré siempre como una violación en grupo, por una patota, porque no era uno el que me daba la picana, eran todos. Eran todos los que se turnaban. Yo no sé si es difícil dar picana o si les da placer dar picana, pero todos eran. Y ahí estaban el burro, el víbora, el tiburón, el lagarto, el pato, el rubio, toda esa gente estaba alrededor mío. Y toda esta gente se turnaba. Eso, a mi juicio, fue una violación en regla de grupo, no puede tener otro nombre. Y eso no me pasó solamente a mí. Yo estoy segura que eso le pasó a todas las mujeres a las que le dieron picana, y que le pasó también a hombres. Porque nunca se denuncia la picana como una violación. Y la picana se centra en los órganos genitales. Y a mi juicio eso es una agresión sexual, no tiene otro nombre. Y además nos produce un efecto psicológico que produce una agresión sexual. Es lisa y llanamente eso. Entonces, bueno, finalmente vuelvo al calabozo donde estoy. En un momento traen al calabozo a una chica, Graciela Gribo, que estaba en ese lugar detenida con Claudia Con. Las dos estaban desaparecidas y las dos estaban juntas en un calabozo, y la traen a Graciela a mi calabozo, no sé por qué, ella tampoco sabe por qué. Ella aprovechó para decirme, cuando yo subí a ver a Eduardo, eso es importante, y no tenía tabique, yo vi en la pared, era una oficina donde había escritorio, había un diagrama en la pared y había también un escudo de la Policía Federal con el gallito que decía Brigada de San Justo. Ahí supe dónde estaba. Cuando bajé al calabozo, Graciela Gribo me confirmó que era la Brigada de San Justo y que a ella y a Claudia Con la sacaban a limpiar las oficinas. Ellos iban arriba y tenían que limpiar las oficinas.
Graciela estuvo conmigo, habrá estado una noche y un día, o un rato de un día. Después quedé sola en ese calabozo. El tiburón venía a amenazarme siempre, me amenazaba que me iba a torturar arriba de un compañero para que dijera dónde estaba el dinero del banco que habíamos asaltado. Seguía tratando de encontrar datos sobre el banco y sobre las armas y sobre los policías muertos. Finalmente el tiburón dejó de venir. Vino, cuando me bajaron de la tortura, disculpen que haga un poco de mezcla, cuando me bajaron de la tortura, al día siguiente me dieron este paquete de voto, de lo que sea, y vino un médico. Este médico que vino como si parecía un consultorio el lugar, y me preguntó cómo estaba. Buenos días, señora, ¿cómo está? ¿Cómo se siente bien? ¿Qué problemas tiene? Bueno, yo la voy a curar. Me dio unos polvitos rojos para curarme el pie y las quemaduras, y dice, bueno, mañana voy a volver a ver cómo sigue esto, yo lo voy a vigilar para que no se infecte. Yo pensé, estamos todos locos acá, porque el médico me hablaba como si fuera mi médico personal. Años después, en el juicio de Carmen Sanz, yo reconocí a ese médico personalmente como Vergés. Lo había descrito antes, pero personalmente lo vi y lo reconocí como el médico que había curado las heridas y como el médico que había estado en la tortura. Era Vergés, era su voz, del médico que decía cuándo parar. Tuvo varias otras intervenciones, digamos, en la historia de mi vida mientras estuve desaparecida, pero esta es importante. Entonces vuelvo al calabozo. Yo estaba en ese calabozo sola, porque a mí me trataban de subversiva ideológica, entonces no quería ver a nadie. Entonces yo desde este calabozo arriba estaba la oficina de los oficiales o de los agentes, y yo escuchaba cuando golpeaban a la gente, los escuchaba caer, los escuchaba gritar, y también escuchaba cuando los agentes pedían área y cuando organizaban sus operativos. Y empezaron a organizar en un momento un gran operativo para Semana Santa, y daban nombres, decían, tenemos que agarrar a Petruch, tenemos que agarrar a Liski, tenemos que agarrar, yo escuchaba Neumann, después me enteré que era Eumann, tenemos que agarrar a Eumann, y pedían áreas y organizaban este operativo, y yo sabía que venía la detención de toda esta gente, y yo no había nada que yo pudiera hacer, obviamente. Entonces, para Semana Santa empiezan los operativos y empieza a caer toda esta gente. Yo no vi pasar a nadie, salvo una chica que pusieron en mi calabozo, que se llamaba Elisa Morón o Moreno, una de las dos. Una chica muy joven que estuvo como un día en el calabozo conmigo. Pero yo escuchaba los golpes que les daban arriba, y en un momento escuchaba el ruido que había muchísima gente. Según los guardias, todos los calabozos estaban llenos. Mis guardias, los que trabajaban trayendo la comida, eran el eléctrico y King Kong. Ellos trabajaban trayendo la comida, principalmente. Los que trabajaban amenazándonos eran todos los otros. Eran el víbora, araña, el tiburón principalmente, el pato, el rubio, el lagarto, el burro. Era un zoológico, realmente un zoológico, y se comportaban como animales, así que estaba muy bien puesto el nombre. Y cuando trajeron todo este operativo, el eléctrico me daba algunas informaciones, pero yo escuchaba los gritos de estas bestias afuera, te vamos a matar, ya no vas a salir vivo. Escuchaba hablando con presos a los que se llevaban a torturar, pero no los podía ver, no supe quiénes eran. Después supe que ahí habían estado efectivamente Petruch, Eumann, Liski, toda la gente que yo escuchaba. Entonces trajeron a Elisa Pavón, la música estaba puesta muy muy fuerte, porque al lado de la brigada había una escuela, escuchábamos a los chicos en los recreos. Pero cuando hicieron el operativo sobre la iglesia, toda esa gente la detuvieron en una misa, pusieron una música a todo lo que da. Yo recuerdo una canción, Viento,
que era, la ponían y la ponían y la ponían porque cantaba, gritaba mucho. Entonces con eso tapaban todas las voces y todos los gritos de la gente que pasaba. En un momento escuché a los guardias, a los animales estos, que empezaron a gritar en el patio afuera del calabozo: la chica se murió, la chica se murió. Entonces con el almuerzo vino el eléctrico, y el eléctrico me dijo que había puesto en la picana a una chica muy joven de 16 años, o a él le parecía que tenía 16 años, y que la chica se había quedado en coma y se había muerto. Entonces yo escuché las voces gritando: hay que canalizarla, hay que ir a comprar una cánula, hay que comprar esto, todos gritando en el patio. Finalmente eso se calmó, pero el guardia me dijo: la chica se muere. Cuando yo llegué más tarde a Devoto, yo llegué pensando que efectivamente se había muerto, y les dije a las compañeras de Devoto que había habido un muerto ahí. Y las compañeras me dijeron: no murió, está acá, y se llama Amalia Marrón. Ahí supe que la chica que había caído en coma era Amalia Marrón, que por suerte no murió, y es también testigo en esta causa. Después del operativo, con el operativo nosotros quedamos relativamente tranquilos. Después por Eduardo supe cosas que habían pasado, por Eduardo y por mí. En un momento, por ejemplo, vino un jefe, un alto jefe, que no era el jefe del lugar, era un jefe que venía de otra parte, y los guardias me lo dijeron: es un alto jefe que viene de otra parte a ver a los detenidos. Entonces, por supuesto que yo estaba muy tabicada. Viene este jefe, habla conmigo y me dice: no tenías armas, tenías esto, no tenías lo otro. Es todo lo que dice, nada más. Después me dijo un compañero que a él le había dicho: jefe, salvaste tu vida, pibe, porque no tenía armas. Y mi marido me dijo que también entró a su calabozo a mirarlo. Entonces, no sé quién era, no tengo idea, pero no era un jefe del lugar, parecía ser un militar por lo que los guardias decían, pero no sé quién era, nunca tuve conocimiento de quién era. Tuve también una entrevista con personal de inteligencia, que se presentaron como de inteligencia y que venían de afuera. Eran dos personas que pude ver porque no tenía tabique, dos personas bien vestidas, dos personas que tenían conocimiento, educadas, diríamos, que me hicieron un larguísimo interrogatorio que yo podría describir como, qué sé yo, filosófico, político, histórico, todo tipo de cosas. No me preguntaron ni por armas ni por nada, querían saber lo que yo pensaba. Lo que yo pensaba en general de todo este tipo de cosas, y querían que yo les dijera cuál era la línea de nuestra organización, que yo por supuesto presenté según las circunstancias. Entonces, después como de 2 horas, me volvieron a poner el tabique y me dejaron ir. Pero eso era personal de inteligencia. Después de eso, yo creo que San Justo, ¿cómo se dice? Los calabozos ya estuvieron muy bien descritos por toda la gente que pasó ahí. Cuando me pusieron en el calabozo chiquito después de la tortura, vi que había varios calabozos chiquitos. Eran como, qué sé yo, como pocitos para meter gente, era muy chiquito. Y vi también que traían a un compañero arrastrado que no podía caminar y que lo tiran adentro de un calabozo. Me imagino que a mí me llevaron así también. Y puedo describir el calabozo donde yo estuve, que ya lo era un poquito grande, era más grande que el otro chiquito, y sé que había un patio afuera, pero no lo vi tampoco. Y no vi a nadie más, fuera de Graciela Grigo y Elisa Morón, no vi a nadie más. No supe nunca no supe hasta después quiénes estaban ahí. En un momento, cuando termina toda la histeria por la detención en la iglesia, entonces vienen a mi calabozo a buscarme y me dicen que deje todas las cosas que tenía. Yo estaba vestida con ropa que no era la mía. Me dieron cualquier ropa. Cuando yo pedí mi ropa, me dijeron: no, de ahora en adelante te vestís como nosotros te decimos. Eso es parte también de una despersonalización del detenido, porque yo estaba vestida de cualquier manera y con ropa ajena.
yo no podía tener mis cosas. Yo estaba completamente sacada de mi mundo, hasta en eso. Entonces me dicen, deja todas las cosas, dejas todo, te pones la venda, me pusieron esposas atrás de la espalda y me llevan a un calabozo todavía más grande que el mío y me ponen contra la pared. Yo percibí que en ese lugar había mucha gente y empezaron a traer otra gente. Estaban todos puestos contra la pared, probablemente igual que yo. Entra el tiburón y nos da un gran alegato de que el que se escapa lo vamos a matar y tengan mucho cuidado, de todas maneras ustedes de aquí no van a salir nunca, ustedes los matamos a todos, etcétera, etcétera. Eran las cosas que nos gritaban cada vez que venían, porque el maltrato era permanente, y la comida espantosa una vez por día. Y el tiburón se pone delante mío y me dice, Ana, nos vamos a volver a ver. Yo temblé, pero yo dije, ojalá que sea en un juicio que te vuelva a ver. Desgraciadamente no lo pude volver a ver, porque parece ser que se murió. Así, pero de todas maneras lo reconocí. Lo reconocí en Montreal, en la causa número 4486. Era una causa de una parte de la causa Camps. Necesitan necesitan en el consulado para hacer un reconocimiento, no para hacer una declaración. Y el consulado instala con dos fotografías. Me dice, declarar a la zona aquí en estas dos fotos. Fotos de rueda de presos. En una de las fotos, la persona que a mí me dejó como 2 horas de tiempo para declarar, se fue, me dejó con la foto. Una de las personas decía reconocer, pero estaba mirando para abajo. Entonces me dio una fotografía. Ahí le pedí al juez si había otra foto donde la persona estuviera mirando para adelante. Me dijo que sí, me trajo otra foto. Entonces dije, este es el tiburón. Entonces el juez levantó la foto y miró lo que estaba escrito atrás. Decía Juan Ángel Raffo, creo que es el nombre, tiburón. Me dijo, efectivamente es el tiburón. Lo reconocí en foto en el año 86. Todavía no había pasado tanto tiempo para mí como para no poder reconocerlo, y él todavía no era tan viejo tampoco. Si yo tuviera que ver hoy a los detenidos para poder reconocerlos, yo creo que hoy están gordos, panzones, pelados, va a ser imposible reconocerlos, desgraciadamente. Pero por lo menos reconocí al tiburón, que fue el que me amenazó más directamente. Bueno, estábamos en este grupo, en este calabozo, nos llevan todos, nos meten en una camioneta, amontonados uno arriba de otro, nos tampan con una lona. Eduardo era demasiado largo, no podía entrar ahí, lo pusieron adelante, y nos llevan a un viaje que fue muy largo. Y un viaje parecía ser por campo, porque ladraban perros, escuchaban gallos, no había muchos autos, parecía ser una zona de campo. Pero finalmente llegamos a un lugar, nos bajan en este lugar, todos tabicados, nos hacen subir por una escalerita y nos ubican a los que éramos en 3 calabozos. Ahí me di cuenta que esos eran mis compañeros de organización, que habían caído también. Entonces, en mi calabozo yo estaba con la compañera que fue a identificarme a Banfield, que se llamaba Mari, y con otra compañera que se llamaba Anita. En el calabozo de al lado estaba Eduardo, con un compañero Juan Carlos, y con otro compañero que se llamaba Juan González, que era chileno, que después directamente desde ahí mandaron a Suecia. Y en el último calabozo había un compañero Adolfo, había un compañero Hugo. Yo no me acuerdo los apellidos de estos compañeros, no los vi nunca más supe de ellos, pero sé que todos ellos salieron en libertad. Están todos libres. Los que quedamos en la cárcel soy yo, mi marido y mi hermano, que también salió y después pasó por la cárcel de La Plata y por la cárcel de Raúl. Así que en Banfield quedamos mi marido y yo en realidad hasta el final. Entonces, así fue la llegada a Banfield desde San Justo. Estando en Banfield,
La gente de San Justo no nos dejó ahí olvidados. Poco después vinieron a pasar lista, vino el tiburón y el víbora. Vinieron a pasar lista y nosotros teníamos que decir presente. Eso ha sido marzo, abril, quizás, en abril. Mayo, junio vinieron porque trajeron a los Logares. Los Logares entraron en San Juan y los trajeron al Pozo de Banfield. Entonces se dieron la vuelta por nuestros calabozos, me sacaron, el víbora me sacó del calabozo, me llevó a un calabozo vacío, porque había golpecitos que se escuchaban. Me preguntó qué era eso, yo dije que no tenía idea, que quizás eran los presos que había abajo, que estaban, no sé, comunicándose de alguna manera. Me volvió a poner en mi calabozo, cerró la puerta y se fue. Los golpecitos eran la comunicación que nosotros hacíamos en el Pozo de Banfield. Después vino a buscar a mi hermano. Cuando vinieron a buscar a mi hermano, vinieron también a mi calabozo a ver cómo estaba, tiburón y víbora, los dos. Y la última vez que vinieron fue cuando nos sacaron de Banfield para llevarnos a la derecha, que fue en octubre, el 10 del 11 de octubre de 1978, nos llevan a la Ferrer y estaba el víbora, el que dirigía la patota. Nos meten otra vez en una camioneta, nos llevan a la Ferrer. Cuando nos sacan en la Ferrer, nos sacan un tabique, nos sacan las esposas. Había un policía vestido de policía que nos estaba esperando, que era evidente que salíamos a la luz. Y el víbora nos dijo: si me llegan a encontrar en la calle, cruzan a la vereda del frente, y si se van del país, se van a un país que no sea ningún país limítrofe, porque de los países limítrofes los traemos desaparecidos de todas maneras. Se fueron y nos dejaron ahí, pero eso era un anuncio de plan. Esto es, en síntesis, San Justo. Puedo decir de San Justo que yo recuerde. Bien, Adriana, te vamos a hacer algunas preguntas. En primer lugar, vos mencionaste a pato, a víbora, a burro, a lagarto eléctrico. ¿Podrías darnos alguna descripción? ¿Recordás alguna característica física de alguno de ellos? El eléctrico era bien chiquito. King Kong era muy grande, tenía una marca en la cara. El King Kong era grande, grandote. Pero el burro era gordito y tenía una cara muy ovalada, gordita y con el pelo un poco rubio. Al burro lo vi entre las piernas, entonces abajo del tabique. A los demás prácticamente no los vi porque estaba tabicada siempre, salvo el tiburón. Lo que puedo decir del víbora y del rubio o el pato es que ellos estaban bien vestidos. Yo veía los pantalones. Estaban con pantalones que tenían raya y con buenos zapatos. Los otros estaban con pantalones jeans, vestidos de cualquier manera. Los otros guardias, el eléctrico y el King Kong, que eran los que veía siempre. Cuando venían el burro, el tiburón o el lagarto, el burro estaba en los traslados, por ejemplo. No venía mucho a mi calabozo. Cuando venía, en mi calabozo venía el víbora y el tiburón, principalmente. Pero el víbora se cuidaba mucho de no sacarme el tabique. El tiburón no, me lo sacaba directamente. El médico me lo sacaba directamente también. Eléctrico también me lo sacaba, King Kong también me lo sacaba. ¿El médico dijiste? El médico era Vergés. Bien. Adriana, cuando tuviste el encuentro con estas personas que refirieron ser de inteligencia, ¿vos estabas tabicada o pudiste también verlos? No, yo los veía. Pero es difícil describirlos, eran personas muy prolijas los dos, vestidos de manera, digamos, elegante, y eran delgados. No puedo describirlo mucho porque yo estaba tan nerviosa y estaba tan concentrada en lo que tenía que decir para no perjudicarme, que realmente mirarlos a ellos era lo único que se me ocurría, desgraciadamente. Así que no los podría identificar.
Bien. Adriana, ¿vos podrías precisar el periodo en el cual estuviste secuestrada en la brigada de San Justo? Vos dijiste la fecha del secuestro, pero ¿vos supiste en qué momento te hacen el traslado a Banfield? Aproximadamente. El 26 de marzo, posiblemente alrededor del 26 de marzo. Sí. Y me desaparecen el 23 de febrero. Bien. A fin de marzo llegué a la brigada de Banfield. Bien. ¿Podrías decirnos el nombre de tu padre y de tu madre? Sí. Mi padre es Adolfo Rafael Chamorro. Mi madre es Modesta Rosa Bianchi de Chamorro. Y la empleada que secuestraron con ellos se llamaba Aurora. Y era una mujer salteña, formidable. Yo no puedo recordar su apellido, pero era imposible hacerla mover de su cara de piedra que le ponían los guardias. Ellos decían lo mismo. Los guardias me dijeron eso, si hubiéramos querido hacerla hablar no hubiéramos podido. Y de mi padre decían que era un zurdo, que hubieran debido dejarlo detenido ahí o que tendrían que volver a buscarlo. Bien, también referiste que estaban en el momento del secuestro, estaban con tu hija Candela. ¿Qué edad tenía ella al momento de los hechos? Tenía 8 años. Se llama Bien. María Cristina Corro. Bien, ¿y qué sucede con ella en ese momento? Quedó con la abuela. Se quedó con los abuelos. Bien. Bien, Adriana, referiste sobre la comida que les daban en la brigada de San Justo, utilizaste una expresión como que era horrible, ¿podrías describir algo más? ¿Cuántas veces les daban de comer? ¿Qué era lo que comían? Una vez nos daban de comer y era la misma comida que nos daban en la brigada de Banfield. Según la brigada de Banfield, esa comida venía del puente 12, no sé de dónde venía, pero los guardias de Banfield decían eso. Era una especie de sopa de agua con mondongo, en general siempre. El mondongo era de color verde. Era realmente algo muy desagradable. Y de vez en cuando, como una vez por mes o más, era polenta, lo que nos alegraba muchísimo porque el polenta era rico. Polenta con un poquito de verdura por aquí y por allá, y la polenta con un poquito de carne, pero en la brigada de Banfield se la sacaban para los perros. Y daban unos pancitos chiquitos, bebetos. Bien, y tenían posibilidad de ir al baño o, digamos, que cómo podrían hacían sus necesidades. En alguno de estos calabozos que vos referiste, ¿tenías posibilidad de salir o cómo era esa situación? En la brigada de San Justo, sí. En la brigada de San Justo, los 3 primeros días yo realmente no me acuerdo, eso es una nebulosa para mí. Es como si, porque estaba torturada y estaba mal, pero seguramente que debo haber ido al baño y me deben haber llevado, porque no había baño en mi calabozo chiquitito, donde estaba el calabozo chiquito. Pero en el calabozo grande, y bueno, había que pedirle al guardia, y el baño estaba al lado del calabozo. Pero había que esperar que el guardia viniera y que el guardia quisiera. En Banfield era una vez por día. Bien. Adriana, ya estando en Banfield, vos tomaste conocimiento con personas que también están en condición de secuestradas, que hayan estado también en San Justo, que hayas sabido en Banfield que habían estado en San Justo. Mencionaste a los Logares. Sí, los Logares estuvieron en San Justo y se fueron de San Justo cuando San Justo ya estaban pintándolo para que volviera a sus tareas normales. San Justo ya no era más el chupadero, los Logares creo que fueron los últimos. Y después, cuando yo llegué a Banfield, atrás de mi calabozo había, éramos 3 chicas en mi calabozo, Mari, Nilda y yo. Atrás del calabozo nos golpeaban la pared, pero pasamos toda la noche sin contestar porque teníamos mucho miedo de lo que podía ser. Cuando finalmente nos animamos a contestar, vimos que atrás del calabozo había 2 chicas uruguayas
supimos que atrás había 21 uruguayos que habían secuestrado desde fin de diciembre del 77. Una de las uruguayas era una médica, se llamaba María Antonia, y otra era María Artigas de Moyano. María Artigas de Moyano, con el tiempo, terminó en el calabozo conmigo. Estaba embarazada, se acababa de enterar. Ella terminó conmigo en el calabozo, donde nació Victoria, que cuando nació se llamaba Verónica. María Artigas me contó que todos los uruguayos y ella habían pasado por Quilmes, es decir, desde que los secuestran en diciembre hasta que yo los encuentro, los habían llevado y traído de Chupaderos, y que ella había estado en Quilmes y que ella había estado también en San Justo. Me lo cuenta porque como yo había estado en San Justo, entonces intercambiamos cosas. Así que muchos, por ejemplo, la médica María Antonia, la habían llevado a Quilmes, y en Quilmes había muerto su marido, Mario, que había muerto de una crisis de asma. Y que por eso me acuerdo que María Antonia fue específicamente a Quilmes. Bien, ¿recordás, mencionaste algunas otras personas secuestradas de origen de nacionalidad uruguaya? ¿Recordás algunos otros nombres? Sí, tengo muchos nombres. ¿Los puedo leer o los quieren de memoria? María Antonia Castro era la médica. ¿Me esperan un segundo? Ese listado lo confeccionó usted, señora. Sí. Esa lista la confeccionó usted a través de los años, con su memoria. Sí, con mi memoria. ¿Sabe lo que pasa? Lo que pasa es que los otros tienen 4 nombres. No tienen un nombre. María, por ejemplo, Mari se llama María Asunción Nilo, Artigas Nilo de Moyano. Es terrible recordar ese nombre. El de ella lo recuerdo porque vive conmigo. Su marido se llama Sí, no es necesario que lea la lista completa, simplemente que menciones los nombres que más recordás. Andrés Carneiro estaba en el calabozo al lado de Mari, estaba con Alfredo Moyano. Andrés Carneiro era brasilero, Alfredo Moyano era uruguayo, el marido de Mari. Después estaba Carolina Barrientos, que era uruguaya, que tenía un nombre más largo, pero Carolina Barrientos. Estaba Yolanda Casco, que había tenido su bebé ahí en el Chupadero, en el Pozo de Banfield, Yolanda Casco, y estaba Aida Sanz, que también había tenido su bebé en el Pozo de Banfield al llegar. Aida Sanz estaba con su madre, se llamaba algo Sanz, pero ahora no recuerdo el nombre, y estaba Iliana García Ramos de Dolcetti. Me acuerdo sus 4 nombres porque la conocí personalmente. Estaba, bueno, entre los hombres estaba Edmundo Dolcetti, que era el marido de Iliana. Estaba Gabriel, un tal Gabriel, Cau o Cabezón. Estaba, bueno, esos son los que recuerdo. La madre de Aida Sanz se llama Elsa Fernández de Sanz. Y el que murió en Quilmes se llama Mario Martínez, el marido de María Antonia. Bien, Adriana, queremos preguntarte si vos tuviste conocimiento a través de estas personas secuestradas de nacionalidad uruguaya, si en el momento de la detención de este grupo existió una relación entre la dictadura argentina y la uruguaya, es decir, si había representantes de las fuerzas uruguayas en algún centro clandestino, en este caso en Banfield. Sí, no había en Banfield, pero había en Quilmes, por eso los llevaban a Quilmes. En Quilmes estaban los que los torturaban y los que los interrogaban, eran uruguayos todos. Gabazo era el nombre del jefe de esta gente. Bien, ¿supiste qué fue el embarazo de Mari? Sí, claro.
Claro, casi nace conmigo. Mari llegó a término y empezó a tener contracciones en el calabozo. Y bueno, Mari no quería ir a la enfermería abajo, porque ir a la enfermería quería decir quedar en manos de los guardias. Y entre paréntesis, los guardias, durante todo el tiempo que estuvimos en Banfield, los guardias ¿cómo se dice esto? La persiguieron sexualmente a Mari mucho. Porque, obvio, Mari estaba embarazada, así que era constancia de que algo había pasado. Si no, no hubiera estado embarazada. Así que ella era la prueba viviente de que algo había hecho. Entonces, como Mari tenía trastornos epilépticos, tenía crisis. Entonces, en estas crisis que eran como de epilepsia, ella caía al suelo y quedaba dura. Entonces, no tenía que llamar a los guardias porque había que sacarla del calabozo porque había más aire. Y los guardias venían y decían barbaridades, como por ejemplo, a ella le falta vitamina P. Entonces Mari decía, ¿vitamina de P por qué? Decía, vitamina P de pica. Cosas por el estilo, todo el tiempo. Mari, tengo una vitamina P para vos. Tengo una grande, Mari. Así estaban todo el tiempo. Tanto estaban por Mari que en un momento hicimos un jarreo. Todos los que estábamos ahí, que no éramos muchos, hicimos un jarreo. Y aprovechamos que entre dos guardias había mucho problema. Entonces recurrimos a una de las guardias para decirle que queríamos denunciar esto que estaba pasando con Mari, porque la guardia que más la molestaba era la otra. Y como entre las dos guardias había problema, entonces aprovechamos y le dijimos a la guardia buena para la otra. La guardia buena arregló con el jefe que pudiéramos hacer esa denuncia. Hicimos un carreo, nos sacaron uno por uno del calabozo, nos llevaron a la oficina donde estaba el jefe y hicimos la denuncia del maltrato que le hacía a Mari y del acoso sexual que se le hacía porque estaba embarazada. Lo hicimos todos. Los únicos que no lo hicieron eran dos policías federales que estaban ahí por un contrabando de armas. Cuando ellos llegaron ante el jefe, se comportaron como policías ante un jefe, así que no te dijeron nada. Pero después de eso se calmó un poco el problema con Mari. Entonces, vuelvo al embarazo. Mari mantuvo todo su embarazo ahí, por suerte no tuvo problemas. En un momento, otra llegada que yo ahora considero de la Brigada de San Justo, en un momento entra alguien, ya de nochecita, serían como 7 de la tarde, entra alguien, se abre la reja y alguien va a abrir un calabozo. Yo sabía que era de los primeros, pero sabía poco al final, siempre estaba aislada. Cuando estos se fueron y se cerró la reja de nuevo, por golpes me dijeron que era el calabozo de Mari. Había ido un guardia con una persona desconocida que habían hecho parar a Mari, le habían hecho sacar la venda, y el guardia dijo, esta es la persona de la que te hablé, le dijo al desconocido. El conocido la miró, le dijo, ¿cómo estás? El embarazo va bien, ¿necesitas algo? Mari le dijo, necesito vitaminas. Entonces el tipo le dijo, bueno, te voy a arreglar, le dan vitaminas y que tenga un poco de sol. Entonces se fueron. Todos nosotros, salvo Mari, porque nadie hay con ella, todos pensamos, supe después cuando pude hablar con otros, que esa persona era la que se iba a quedar con el bebé. Porque sabíamos que el hijo de Aida Sanz, que lo había llevado una familia, Aida, mientras vos estás aquí, y que al hijo de Yolanda había pasado lo mismo. Entonces, nosotros pensamos, este es el que se va a llevar el hijo de Mari, y viene a ver cómo es la madre. Yo ahora imagino, esta era la persona que secuestró, que se apropió de Vicky. Pero bueno, Mari no la pudo describir mucho, fue minutos y ella estaba muy choqueada. Entonces finalmente se fue, trajeron vitaminas, pero que le daban una hoy, otra dentro de 3 días, otra cuando se acordaban, de vez en cuando así.
Después de vez en cuando tomás un antibiótico, no sé para qué, ni por qué uno. Pero a partir de ahí empezaron a sacar a las mujeres a tomar sol. Había ventanas, entonces cuando había sol, la tenían que sacar a Mari. Entonces no sé por qué, para que no hay que sacarla sola, sacaban a Mari, sacaban a Iliana, de García, me sacaban a mí, y sacaban a otra chica que se llamaba Noemí, que no era uruguaya, que era argentina, montonera. Estaba al lado de mi calabozo también sola. Nos sacaron a nosotros 4 y no tomar sol, le decían a Mari, que se pusiera donde caía el solcito, hasta que el sol se iba. Después a Mari la sacaban a servir la comida, porque así podía caminar un poco, decían. Y el problema de la vitamina P pareció amainar. Así que termina Mari el periodo de su embarazo, empieza a tener contracciones. Ya nos había dicho que ella no quería ir abajo, no quería ir a la enfermería hasta el último minuto. Yo la convencí de que no podía nacer el niño en el calabozo, porque no había nada y era insalubre, era imposible. Así que aceptó ir a la enfermería a último minuto. Entonces empezamos a contar las contracciones. Cuando la contracción empezaba, yo golpeaba un calabozo al lado donde estaba Eduardo, y Eduardo empezaba a contar los minutos. Cuando la contracción terminaba, lo golpeaba a Eduardo para que parara los minutos y golpeaba al otro calabozo del otro lado para que empezara a contar el intervalo. Pasamos una noche y una parte de un día. Cerca del mediodía, Mari ya estaba como a 5 minutos o 4 minutos, menos habíamos calculado. Ahí llamamos a los guardias, que hasta entonces no se habían enterado. Los guardias se la llevan abajo. Nosotros pegamos la oreja al piso todos, ¿cuántos éramos en ese momento? Seríamos 6 o 7, no más, en el pozo de Banfield. Ya los lugares se habían ido. Pegamos la oreja al piso y escuchamos de repente el grito de vida que había nacido. Un poco más tarde, unas horas más tarde a la noche, la traen a Mari. La traen sin piqui, la traen con una sábana manchada de sangre y una botella de espadol. Y la dejan en el calabozo. Así que Mari pasó en el calabozo todo el periodo de la leche que bajaba, sufrió mucho. Reclamamos mucho a los guardias y le trajeron unas inyecciones que le daban los guardias. Y cuando le daban esas inyecciones siempre empezó a haber otra vez un clima de acoso sexual con Mari. Pero yo estaba siempre ahí, entonces sacaba las manos, decía eso no, y como se ve que no lo tenían realmente permitido, entonces trataban si yo decía eso no, sacaba la mano, pero las ganas estaban. Así que por suerte nunca pasó nada. Así que lo más que pasó fue que una vez cuando tuvo una contracción, después del nacimiento de Vicky, la sacamos afuera y trataron de bajarle el cierre del pantalón. Y dije, ¿por qué hacen eso? Y les saqué la mano. Y dicen, porque lo que necesitan, ustedes me van a disculpar, pero yo digo lo que dijeron, lo que necesitan es que alguien la coja, o así se va a quedar tranquila. Eso era el clima de los guardias. Me disculpo, pero no había respondido a nada. Adriana, durante el parto de Vicky, Mari fue asistida por algún médico? Sí, por Vergés. Fue asistida por Vergés, que Mari me describió y que era la misma descripción que yo hacía de Vergés. Vergés era un hombre no muy alto, con cabello un poco rulado, con cabello ondeado, digamos, castaño, con ojos grandes, con bigote, con facciones agradables. Vidal en cambio era desagradable. Vergés tenía facciones agradables y era muy diferente del otro, así que las dos dijimos, pues el mismo que te curó a vos. Bien, Adriana, te vamos a hacer una última pregunta, si es que la podés responder y si no, no hay ningún inconveniente. Queremos preguntarte cómo fue tu vida luego de recuperar tu libertad. Esa es una pregunta importante de lo que yo quería hablar, porque todo esto que
yo pasé y que todos pasamos, porque hablo en primera persona, pero es general. Todo esto deja rastros indelebles después. Deja rastros que no se pueden borrar de ninguna manera. En el caso de la tortura, por ejemplo, el problema de la violación dejó para mí muchos problemas durante mucho tiempo en mis relaciones íntimas. Porque esa imagen del burro o de los que me estaban torturando por abajo de los ojos, yo después traté de no ver más quién estaba, porque eso era espantoso. Esa es una imagen que no se borró nunca de mi cabeza. Entonces es muy fácil que eso se superponga a lo que está pasando en la realidad. Entonces crea realmente muchos problemas. La otra cosa es yo tengo lo que se llama un síndrome postraumático, que no es demasiado grave, pero es bastante importante para molestar mi vida. Por ejemplo, yo veo constantemente, no puedo decir todos los días, pero casi todos los días, cosas que me recuerdan el pasado. Es como cuando pasan las diapositivas en una máquina, que cae, ¡tum!, cae una diapositiva, después ¡tum!, cae otra diapositiva. Yo veo así. Estoy mirando una escena cualquiera y de repente se pone una diapositiva que no tiene nada que ver con la escena, que puede ser la tortura, que puede ser el chupadero, que puede ser Mari, que puede ser cualquier cosa. Cae una diapositiva. Olvidé decir algo que también vi y que me jode hasta hoy. Me llevaron a ver a una compañera cuando la estaban torturando. La compañera esta no estaba como yo, boca arriba, ella estaba boca abajo. Yo no sé lo que hicieron, pero me dejaron como 1 minuto o 2 mirando cómo la torturaban, así que yo pude ver el efecto visualmente de la gitana. Después me sacaron, yo no la pude reconocer, no sé quién era. Pero si yo veo un pollo, por ejemplo, en el mostrador de la cocina, a mí me recuerda eso. Va a caer una diapositiva de esta compañera torturada, instantáneamente. Entonces, esto está presente en mi vida todo el tiempo. Cuando yo estoy divirtiéndome, cuando yo estoy mirando una película, cuando yo estoy con los nietos, cuando yo estoy con mi compañero, cuando yo estoy hablando de cualquier cosa, de repente aparecen las diapositivas. Ese es un problema muy importante, que a mí me molestó toda la vida. El otro problema es, yo tengo un problema de ansiedad bastante importante, que tiene un fondo de temor grande. Entonces yo siempre previendo lo que puede pasar. Estoy siempre haciendo un plan desde la A hasta la Z. Y mi plan, no plan B, pero plan Z, mis planes tienen que ser perfectos, redondos, controlados completamente, porque si no, yo no me siento bien. Para cualquier cosa que haga, una salida, por ejemplo, o lo que sea, siempre estoy previendo catástrofes. Mi compañero me dice, bueno, porque yo no pensamos que es una bomba atómica también. Yo le digo, vos te reís, pero en la Argentina yo no hubiera nunca debido pasar por lo que pasé. Yo era una persona normal, yo era una persona, qué sé yo, como tantos otros, ¿entendés? Tenía ideas, bueno, pero eso, ya sabemos los argentinos que las ideas no se matan. Pero yo nunca hubiera debido pasar lo que pasé. Sin embargo, de 30 millones de personas me pasó. Entonces sí, puede caer la bomba atómica también. Entonces es ese tipo de cosas. Y donde se ve, por ejemplo, yo soy una persona aislada, muy aislada. Busco aislamiento como protección también. Donde se ve mucho es, ahora hace poco me operaron las 2 rodillas. Tengo 2 rodillas de titanio. Las operaciones, pasar por esa operación para mí fue un infierno, porque era otra vez la mesa de la tortura, era igual,
Era la primera vez, además, tuve que ir caminando y tuve que subir yo a la camilla de la operación. La segunda vez me llevaron en una camilla y me pasaron en una camilla, por suerte. Pero la primera vez fue igual. Por suerte que me durmieron enseguida, si no me hubiera muerto de la ansiedad que eso me causó. Sin contar con la ansiedad que me causó antes. Yo no podía ni pensar que me tenían que operar. Todo, el dolor que me iba a producir, todo eso fue algo monstruoso en mi vida. Cuando en general para la gente, bueno, la operan y se acabó, ¿entendés? Pasa. El otro problema es el problema físico, las rodillas, por ejemplo. La artrosis es muy compleja. Los viejos tienen artrosis. Y la artrosis tiene causas que tienen que ver con la genética, ¿ya? Que con el uso que uno hace de las articulaciones. Yo tuve artrosis severa cuando era joven todavía, tenía 40 y pico de años. Cuando yo fui al pozo de Banfield, mis rodillas eran como pelotas de hinchadas. Y pasaron hinchadas mucho tiempo así. El pozo de Banfield era además muy húmedo. Entonces, bueno, finalmente, una de las causas de la artrosis también son los traumatismos que sufre la articulación. Yo creo que mis articulaciones fueron mucho más que trabajadas. Así que yo no descarto que la tortura, la picana en los huesos de la rodilla, en la articulación, haya tenido algo que ver con mi cambio de rodilla, con la rodilla de titanio. Seguro que hubo muchas otras cosas, pero probablemente si no me hubieran tratado de esa manera, bueno, tal vez podría seguir caminando con analgésicos hasta el fin de mis días. Pero mis rodillas estaban completamente terminadas, cuando yo todavía era bastante joven. Entonces, eso es un problema. Tengo otros problemas físicos, el problema de hombro, a causa de esta posición muy estirada, y donde me dieron mucha picana. Yo este brazo no lo pude llevar para atrás durante muchos meses. Después pude finalmente, pero todavía hoy tiene problemas. Así que, bueno. Yo creo que el síndrome postraumático lo tienen todos los torturados, lo tienen todos los que pasaron por ese tratamiento, que sufrieron el terrorismo de Estado. Pero eso es como que no se denuncia, eso no tiene importancia, ¿entendés? Y eso, yo me acuerdo cuando estaba en la cárcel que la gente decía, a mí me torturaron, me dieron picana, ¿y a vos? No, a mí me dieron golpes. La habían matado a golpes, pero es como que eso no era tortura. ¿Entendés? Todo era tortura, comer una vez por día era tortura, las condiciones en las que dormíamos era tortura, las mujeres que teníamos era tortura, era todo tortura. Cuando estábamos encerrados en un calabozo en Banfield, haciendo las necesidades de 3 personas, en un bidoncito de 4 litros, cortado arriba, todo había que hacer ahí, porque salíamos una vez al baño, y salíamos al baño para vaciar el bidón, no para hacer nuestras necesidades. Eso no es tortura. Teníamos menstruación, no teníamos nada. Cuando preguntamos qué podíamos hacer, si nos daban algo para la menstruación al principio, por el agujerito de la puerta nos hicieron así con el dedo. Eso es tortura. Todo eso es tortura. Y todo eso termina trabajando el cerebro de la persona que está ahí y generándole una situación que la va a acompañar toda su vida. Adriana, te agradecemos enormemente tu testimonio, no tenemos más preguntas. La Fiscalía le va a hacer unas preguntas al señor fiscal. Adriana, buenas tardes. Soy Agustín Vanela de la Fiscalía de Derechos Humanos. Le quería preguntar, usted mencionó el matrimonio en Logares como personas que provenían, que supo en Banfield que provenían de San Justo. Sí. ¿Usted pudo saber si el matrimonio Logares había sido traído a San Justo o a Banfield por militares uruguayos? Buena pregunta. No, fueron traídos por San Justo. No es buena pregunta. Fueron traídos por los guardias de San Justo, porque cuando dejaron a los Logares, en Banfield había 2 filas de calabozos que se daban la espalda contra una pared. Así que los Logares estaban de este lado. Al final había una reja, había que pasar la reja, dar la vuelta,
pasar otra reja y venir a mi calabozo. Cuando dejaron a los lugares de este lado, los que la trajeron dieron la vuelta y vinieron a mi calabozo. Eran víbora y tiburón. Así que los que llevaron a los lugares eran los de San Justo. Bien. ¿Y supo si a San Justo habían sido llevados por militares uruguayos o habían sido traídos desde Uruguay? Fueron traídos del Uruguay, pero no supe por quién. Yo creo que por Uruguay. Pero fueron traídos del Uruguay. Los secuestraron en una plaza con la nena o cerca de una plaza. Y ellos perdieron la pista de la nena en San Justo. La nena llegó a San Justo y ellos no la vieron más desde ahí. Bien. Le quería preguntar, además de su papá y de su mamá, de usted y su esposo, ¿hubo algunos otros familiares suyos que hayan estado secuestrados? Mi hermano, que se llama Adolfo Rafael Chamorro, estuvo secuestrado en la brigada de San Justo, estuvo secuestrado en Banfield. De Banfield lo volvieron a llevar a la brigada de San Justo un día o dos. Fue una de las veces que el víbora volvió a visitarme a la brigada de San Justo cuando se lo llevaron. Y de la brigada de San Justo se lo llevaron a la Ferrer, de la Ferrer a La Plata, de La Plata a Rawson, de Rawson de vuelta a La Plata. Le hicieron un consejo de guerra y después le pusieron pena. Lo soltaron, lo volvieron a buscar para ponerle pena y lo llevaron a Rawson. Y estuvo 5 años con pena. Le voy a preguntar por otras personas. Usted recién mencionó una persona llamada Juan González, un chileno como que estuvo secuestrado en Banfield. ¿Puede ser que no tenga ese apellido y que haya estado en San Justo también esa persona? Estuvo en San Justo también. Ajá. Estuvo en San Justo. Juan González era un compañero de mi organización, era chileno. Estuvo en San Justo también y de San Justo lo trasladaron a Banfield junto con todos los demás y ocupábamos 3 calabozos. Él estaba en uno de esos. ¿El apellido puede ser que sea Rodríguez y no González? ¿O usted está segura que es González? No estoy segura. Bien. No estoy segura, puede ser que sea Rodríguez. Era un apellido de este tipo de apellidos. González, Rodríguez, común. ¿Nos puede decir algo más de él? ¿A qué se dedicaba, además de su nacionalidad? ¿Y de que era compañero de su organización? Tenía un trabajo banal. Tenía el trabajo, yo no me acuerdo ahora de qué, pero empleado de algo menor, que no era un trabajo. Tenía su mujer y su hijita que se llamaba Tania, la hijita. La mujer no recuerdo el nombre, la hijita se llamaba Tania. Y no recuerdo más. Lamentablemente no fue objeto de... Lo llevaron quiero preguntar, a Suecia, eso sí supe. ¿Qué es lo que pudo saber? ¿Que llegaron a Suecia? Del Chupadero lo llevaron a Suecia. Lo pusieron en un avión y lo llevaron a Suecia, lo mandaron a Suecia. Así que le dieron la salida del país. A veces se hacía eso desde Banfield. En Banfield, Eduardo firmó la libertad vigilada. Así que cuando firmó la libertad vigilada lo llevaron a unas oficinas, le hicieron firmar unos papeles y le dijeron vamos a tener libertad vigilada, le sacaron las esposas, le sacaron el tabique y lo cambiaron de lado. Él estaba de mi lado, lo pusieron del otro lado. Y pocos días después, Eduardo se lo llevaban para salir en libertad, con libertad vigilada. Y me llevan a mí para que lo despida. Yo pedí si podía ir a despedirlo, porque Eduardo se iba y yo me quedaba. Yo estaba en el calabozo con Mari. Me llevan a despedirlo a la oficina, me traen de vuelta a mi calabozo. Nos quedamos esperando varias horas hasta que sube gente por la escalera, sacan a Eduardo, sacan al tipo, bueno, lo sacan a Eduardo. Eduardo baja por la escalera y se va, y de repente alguien llega gritando abajo. Alguien grita a los de arriba, a la chica también, a la chica también.
Entonces hay pasos que corren por la escalera y vienen a sacarme a mí del calabozo. Porque yo también me iba, pero yo no había firmado libertad vigilada. Así que me sacaron, me fui, me despedí de Mari. Yo sabía, Mari sabía, y yo sabía, todos sabíamos que al día siguiente había un traslado grande. Así que al día siguiente seguramente, el 12 de octubre o el 13 de octubre, seguramente Mari fue trasladada con rumbo desconocido. Lo que nos decían en el pozo de Banfield era que nosotros estábamos ahí hasta que se decidiera si íbamos al PEN o al CUM. Así que yo fui al PEN y Mari fue al CUM. Antes de preguntarle por este tema, por el tema de los traslados, le quería, de las personas que entiendo de declaraciones anteriores que usted ha mencionado, le quería preguntar por una persona puntualmente, si recuerda algo de esta persona. Ricardo Iramain es el nombre de la persona. Claro. El Mosca. Ricardo Iramain, el Mosca. Ricardo Iramain, cuando llegó, nos dimos cuenta que antes había sido gordo, porque llegó con un pantalón que era más o menos 10 veces su talla, cruzado hacia acá adelante y sostenido con un cinturón. Y lo pusieron en un calabozo cerca al lado del calabozo de Eduardo. Ricardo Iramain era miembro de la patota de custodia de la Unión Obrera Metalúrgica. Y era un hombre que cuando llegó estaba muy psíquicamente lastimado, tenía varias hijas, estaba desesperado por sus hijas todo el tiempo y nosotros tenía una úlcera también. Entonces nosotros lo consolábamos, teníamos mucha comunicación entre calabozos porque los guardias no estaban arriba todo el tiempo, así que cuando los guardias se iban nosotros podíamos hablar, conversar, era una vida completa ahí en Banfield. Así que a Ricardo Iramain, al Mosca, lo consolamos, le pedimos que nos hablara de las hijas, nos habló de las hijas, nos habló de la mujer, nos habló de lo que hacía en el sindicato metalúrgico, y nos decía, muchachos, si ustedes hubieran venido yo los hubiera matado en ese momento, y se agarraba la cabeza y decía, qué barbaridad, porque estaba completamente cambiado, había estado con subversivos y estaba ahora con subversivos, y se daba cuenta que era gente normal y gente que lo estaba ayudando muchísimo. Entonces Ricardo Iramain nos adoraba y la quería mucho a Mari, así que a Mari, si él se enteraba que alguien le iba a poner la mano encima a Mari, él iba a romper la puerta para sacarla, porque era muy matón, había quedado muy flaco pero seguía siendo muy matón, y se lo llevaron en el traslado grande, se lo llevaron con Mari. Era muy buena persona. ¿Supo de Iramain si esta persona venía proveniente de San Justo, si había estado en San Justo también? Una pregunta, no me acuerdo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y Iramain estaba con un contrabando. Parece que la Policía Federal había vendido armas, yo creo que a Lerp. Y Iramain había participado en esta venta de armas. Había además 2 policías federales presos también por la venta de armas que estaban con él en el calabozo. Y yo creo que todos ellos habían pasado por San Justo, pero no podría jurárselo. Bien. Adrián, le quiero preguntar, usted mencionó este traslado grande. Quería preguntarle a qué se refería y si usted presenció en San Justo o en Banfield traslados de secuestrados, de personas prisioneras en esos lugares, y qué nos puede contar de esos traslados. En San Justo no, presencié solamente mi traslado, pero en Banfield sí. En Banfield había 2 tipos de traslados. Los traslados menores, que era cuando se llevaban a la gente a torturar, de vuelta a San Justo o de vuelta a Banfield. Se congela un poco la pantalla, ¿no?
escuchan? La seguimos escuchando, sí, la estamos escuchando, señora. Bueno, los traslados menores, que era cuando se llevaban a la gente a torturar a San Justo o a Banfield, que se los llevaba, solamente cambiaban esposas. Entonces nosotros escuchábamos el ruido de esposas en la parecita, había una parecita y unas ventanas, y sabíamos que estaban haciendo un traslado menor porque solamente cambiaban esposas. Le ponían un tabique y se lo llevaban en un auto. Así se llevaron a muchos uruguayos a Quilmes, y estando yo ahí una vez, se la llevaron a Mari, se la llevaron a María Antonia, se llevaron a Andrés Carneiro, se llevaron a Alfredo Moyano, se llevaron a Carolina Barriento, se llevaron a varios, Cabezón, se llevaron a Docetti se lo habían llevado antes, se llevaron a varios uruguayos que torturaron mucho. Esos eran los traslados pequeños. Los traslados grandes eran lo que todo el mundo esperaba, aunque es difícil de creer ahora sabiendo lo que sabemos. Pero ahí se decía que el traslado grande era para ir a la grande era la cárcel grande. Los guardias decían se van al sur. Entonces todos pensaban que iban a una cárcel al sur. Y decían puede ser una cárcel a Rawson, o puede ser una cárcel en Ushuaia, lejos, en el sur. Todo el mundo soñaba con eso. En estos traslados había mucho ruido de motores diésel en el patio. Eso lo identificaban los compañeros, no yo, porque yo de auto no sé nada. Pero ellos decían motores diésel, hay camiones, hay camionetas. Había mucho ruido de gente también. Ruido pesado de gente que se movía en el patio y que subía las escaleras. Duraba mucho tiempo, porque venían a la mañana y empezaban a sacarlos uno por uno del calabozo. Sacaban a uno del calabozo, le sacaban las esposas, le ataban las manos atrás con cuerda, le vendaban la cabeza, le ponían algodón acá en los ojos y después le vendaban completamente la cabeza. Tanto que la persona no podía ver ni siquiera por abajo, no veía nada, tenía el ojo cerrado. Y así lo devolvían a la celda, al calabozo otra vez para que esperara. Si la persona, por ejemplo, María Artigas, que vivía con María Antonia, Mari estuvo en el calabozo con María Antonia vendada. Poco después, o unos meses después, Mari, que estaba embarazada, ella no se la llevaban, estuvo en el calabozo con Liliana Ramos de Docetti, vendada también. Así que eso lo sé porque la descripción es muy cercana. Una vez que estaban todos vendados, que podía pasar una hora, vendaron a todos, les decían que dejaran todas las cosas que tuvieran, porque la gente se quería llevar sus cositas, y se los llevaban. Le decían no vas a necesitar nada, se los llevaban. Los ponían a todos juntos, porque nosotros sentíamos que estaban todos juntos, escuchábamos el ruido, quiero decir, estaban en el especie de, como digamos, el comuncito que estaba adelante de las rejas que entraban a los calabozos. Los tenían ahí parados, se escuchaban los pies, murmullos, y se escuchaba a alguien que venía y les decía ustedes así no se pueden escapar, se quedan tranquilos, les vamos a dar algo para ayudarlos, bla bla bla, y se los llevaban. Los guardias, preguntamos qué les van a dar para ayudarlos, preguntábamos a los guardias decían, les dan una inyección para que hagan bien el viaje, y se los llevan al sur en avión. Eso era lo que los guardias decían. Mientras yo estuve ahí, hubo dos de esos traslados grandes. Uno donde se llevaron a casi todos los uruguayos, menos María Artigas e Iliana Ramos, y preguntamos a los guardias por qué habían dejado a las dos, y los guardias dijeron porque María está embarazada y Iliana también. Y nosotros dijimos, ¿Iliana estás embarazada? Y Iliana dijo, no estoy embarazada. Pero Iliana tenía lo que se llama amenorrea de guerra, nunca había tenido la menstruación desde que la detuvieron. Y los guardias que son atentos a esas cosas por alguna razón, detectaron que Iliana, de todas las presas que había, era la única que no tenía menstruación. Entonces dijeron embarazada. La dejaron. En el primer traslado no se fue. Cuando evidentemente se dieron cuenta de que no estaba embarazada,
se la llevaron en el segundo traslado con los Logares. Y Mari se tuvo que quedar hasta el tercer traslado, que fue después que me sacaron a mí, cuando el pozo de Banfield quedó vacío. El pozo de Banfield ya estaba pintado de nuevo y habían sacado con soplete la pintura de las puertas y se veía, si lo hicieron de nuevo, se ve en las puertas el óxido de todos los nombres que están escritos anteriores. Pintaron encima de eso. Así que cuando se trasladaron a Mari, a Iramay, ¿quién más? A los 2 policías federales, a un chico que se llamaba Ricardo, yo creo, y su mujer que se llamaba Mónica, y nadie más, eran 5 que quedaban. Cuando se llevaron a ellos, no quedaba nadie. Y hablando de Iramay, cuando yo me fui, Iramay estaba en el calabozo de al lado, y le abrieron la puerta para que me despidiera, porque yo pedí, y Iramay es un amigo ahí. Y me dijo, no te preocupes, yo la voy a cuidar a Mari. A pesar de que él estaba en otro calabozo, no sé cómo la iba a cuidar, pero él la iba a cuidar. Así que seguro que en el traslado Iramay cuidó a Mari. De estos traslados que usted presenció, entonces, personas que provenían de San Justo y que fueron trasladadas, si yo no lo entendí mal, son María Asunción Artigas de Moyán, el señor Iramain y el matrimonio Logares. No. Los Logares se fueron antes que Mari. Se fueron trasladados. Independientemente de que no hayan ido en el mismo traslado, ¿fueron trasladados en este tipo de procedimientos todos? Ah, sí, todos. Esa era la pregunta. ¿Recuerda algún otro? De Mari y Iramay yo no lo vi, porque yo me fui el día antes, pero el guardia me dijo, no te preocupes por Mari, ella se va mañana hay un traslado. Y nosotros ya sabíamos que había un traslado, porque cuando había traslados, todo se aflojaba. Nos abrían las gradas y nos dejaban salir. Los calabozos en Banfield eran minúsculos, más chiquitos que los de San Justo, pero nos dejaban salir, nos daban un cigarrillo, nos abrían las puertas. Nosotros decíamos, hay traslado, ya lo sabíamos, y el guardia me dijo, no te preocupes, Mari se va mañana. No es que éramos amigos de los guardias, pero después de 8 meses de estar ahí adentro, los guardias a veces se emocionaban. Cuando nació Vicky, cuando el guardia vino, el guardia subió para decirnos, es una nena, pesa 1,7 kilos, y tenía los ojos emocionados. Tenía ganas de matarlo, pero bueno, a veces tienen cara de persona. Entonces ese fue el que me dijo, no te preocupes, Mari se va mañana. Él sabía que Mari se iba al PUC, pero bueno. Sí, esa es la pregunta. Sí, perfecta. Quería corroborar la respuesta. Mari y los Logares no se fueron en el mismo traslado. Bien, pero sí fueron trasladados, todos. Sí, todos. Le quería preguntar por otro tema ahora. Usted mencionó que personal de San Justo, puntualmente creo que mencionó solo a Víbora y a Tiburón, pero no sé si hubo algún otro más que usted recuerde, los mencionó como que habían ido a visitar en Banfield a distintas personas que provenían de San Justo, que fueron a Banfield varias veces, o por lo menos creo que lo entendí en 3 oportunidades. De esas oportunidades, le quiero preguntar primero si recuerda que algún otro de San Justo estuviera en Banfield, y le quería preguntar si usted, de lo que recuerda de aquel momento, recuerda que se movieran con cierta libertad en Banfield, con cierto mando respecto de los guardias, es decir, si tenían alguna potestad, alguna facultad dentro de Banfield. Totalmente. Seguramente vinieron más de 2. El burro era el que manejaba el auto, porque una vez me sacaron a mí para llevarme a mi casa, y iba el Tiburón, el Víbora y el burro manejando. Así que el burro era un poco, no sé, seguramente había
había más gente abajo, pero los que subían eran el Tiburón y el Víbora. Y el Tiburón y el Víbora eran dueños del lugar. Es decir, ellos no pedían permiso a los guardias para abrir el calabozo. Ellos abrían el calabozo, sacaban un preso, me ponían en el otro calabozo a escuchar los golpes, se iban a otro calabozo, hablaban con Eduardo. Ellos libres, los guardias no estaban. Daban la vuelta, se iban a los hogares. Ellos se movían como en su casa. Y con una impresión de mando, porque los guardias que teníamos eran realmente guardias, nada más, pero estos de la brigada de San Justo parecían ser más que guardias. Yo pensé que eran oficiales cuando llegué, porque tenían apariencia de mucho mando. Bueno, descubrí que el Víbora no era oficial, que lo hicieron cabo después, pero al Tiburón sí reemplazó al principal, que le llamaban coronel, que era el que estaba cuando yo caí detenida. Pero tenían mucho mando en la brigada de Banfield. Pero yo nombré a muchos otros en San Justo, un zoológico entero, araña, lagarto. Por eso le preguntaba si recordaba que esa gente hubiera ido a San Justo, a Banfield. No. Perfecto. Fueron Víbora y Tiburón. Pero tal vez estaban abajo o estaban en la puerta. Bien. Adriana, creo que usted no lo mencionó. ¿Qué edad tenía al momento en que fue secuestrada? 33 años. ¿Y su marido, Eduardo Corro, en ese momento? Tenía 39 o... Tiene 8 años más que yo. Ok. O 40, Adriana, 41. Bien. Usted relató al principio de su declaración una cantidad de situaciones de las que fue víctima de ataques sexuales en la brigada de San Justo. Yo en este momento le tengo que hacer una pregunta, que es si usted brinda su consentimiento para que avance una acción penal, una acusación contra estos imputados o contra otros respecto de estos hechos. Sí, totalmente. Sí. Bien. Adriana, yo no tengo más preguntas. Le agradezco enormemente su declaración. Gracias. Doctora Rodrigo, doctora Torres. ¿Las defensas? ¿Alguna pregunta, doctora Peralta? Señora, ya no hay más preguntas por parte, de las partes en este juicio. ¿Usted quiere hacer alguna manifestación más al respecto de todo lo que se le ha preguntado? Yo quisiera que se haga justicia. Yo estoy declarando desde el año 84. Fue mi primera declaración cuando las abuelas Chicha Mariani y Estela Carlotto vinieron a Canadá. Desde ese año, hace más de 40 años, yo estoy declarando. Yo no sé cuánto tiempo más yo voy a poder declarar, pero es como interminable. Por ejemplo, yo sé que Vergés no está en esta causa. Vergés debería estar en esta causa, porque estaba en San Justo. Hay muchas cosas que para mí son incomprensibles. También estando San Justo tan pegado a Banfield y tan pegado a la brigada de Quilmes, todo pasaba de conjunto, era la misma cacerola eso. Yo no entiendo por qué está todo tan separado y hay que declarar por uno, declarar por otro, finalmente no se termina nunca. Habría que unificar las causas para que realmente pueda haber justicia y justicia más rápido, porque está un poco lento. Así que yo pido eso. También me gustaría saber, o me gustaría pedir, que estas declaraciones puedan servir también escritas, aunque nosotros no podamos presentarnos, porque yo tengo 74 años, yo no sé cuánto tiempo más voy a poder declarar. Yo voy a declarar hasta que pueda, pero si en algún momento no puedo declarar más, a mí me gustaría hacer una declaración completa, final, ante quien sea, ante un juez, ante un notario, ante lo que sea, y que eso sirva para que yo pueda presentar en un juicio cualquiera, sin que yo tenga que presentarme. Mientras yo pueda, yo voy, si yo no puedo, yo no voy. Y eso puede seguir sirviendo, si no, los testigos vamos a morir lentamente y no va a quedar mucho. Al paso que va.
Eso es. Muchas gracias de todas maneras. Porque el esfuerzo que están haciendo todos ustedes es increíble. Así que yo les agradezco a todos los defensores enormemente y le agradezco a los jueces que tengan en cuenta todo esto que pasó, aunque sea después de tanto tiempo. Bueno, señora, le agradezco entonces su declaración. La misma ha terminado. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes.